Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Recordando este bello salmo, querida familia, tengo el honor de extenderles la más grata y cordial bienvenida a esta recepción de sábado. Creo que tenemos nuestros corazones llenos de agradecimiento por los cuidados de Dios una semana más. Sin duda hemos tenido luchas, hemos pasado situaciones por las cuales hemos estado angustiados, mas sin embargo, si hemos llegado hasta aquí, es porque la misericordia de nuestro Dios se renueva cada mañana con nosotros. Y eso es motivo de agradecimiento para estar en la presencia de nuestro Dios. Así que, sin más que decir, los invito a que cierren sus ojos y vamos a elevar a nuestro Dios una oración. Querido Padre Celestial, en esta noche ya, cuán agradecidos estamos porque eres bueno, porque eres bondadoso, porque eres paciente, porque eres misericordioso. Mi Padre, no tengo palabras para expresar todo lo maravilloso que hay en ti. Mas, sin embargo, esta noche, mi Dios, queremos suplicarte de una forma tan especial que tu Espíritu Santo pueda llenar la tierra para que nuestros corazones puedan regocijarse solamente en ti. Y al tocar, Señor, este día de reposo, nuestros corazones, nuestras mentes solamente estén llenas de paz, de gozo, y así también poder compartir esta paz que tú nos das con las personas que aún no te conocen. Mi Dios, gracias por este precioso sábado. Bendice a cada uno de mis hermanos en cualquier rincón del mundo donde se encuentran ahora alabando tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, decía el salmista David. Así que esta noche también te invitamos a que unamos nuestras voces y adoremos a nuestro Dios con el himno número 67. Señor, yo te conozco. Señor, yo te conozco, la noche azul serena, me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí, pero la noche azul
Ahora llegó el momento de una cápsula de historia y está a cargo de Yitza Ávila. Así que, Yitza, te damos el tiempo y bienvenida. En la cápsula anterior vimos cómo los pioneros empezaron a guardar el sábado y quiénes fueron los primeros. Será interesante hoy ver hacia atrás cómo nuestra iglesia fue conociendo acerca del sábado. Por ejemplo, ¿sabían que desde la década de 1520, cuando Lutero y los otros reformadores enseñaban que la verdad debía buscarse solamente en la Biblia, fue ahí, en Europa, que algunos cristianos, que al escuchar estas palabras de Lutero, se preguntaban: si él dice que hay que guardar solamente la Biblia, ¿por qué él no lo hace? Así que, desde ahí, surgieron algunos que cuidaban el bautismo del creyente y no el de los bebés, como la Iglesia Católica. Ellos se llamaron anabaptistas. Hubo dos hombres particulares que en este grupo se distinguieron porque eran sacerdotes y abandonaron su carrera para convertirse al luteranismo. Pero reafirmaron el bautismo y de ahí, con mucho estudio, adoptaron el sábado. Ellos se denominaron anabaptistas sabatistas. Estos hombres fueron Osvaldo Glay y Andrés Liviana. Y saben, Lutero envió unos teólogos para disuadirlos, pero ellos estaban convencidos de que guardar el sábado era lo correcto y que no debían tomarlo con ligereza. Aunque fueron perseguidos, porque en esos días los hombres no podían tomar esa posición, aún en un país protestante. Así que, en 1529, Andrés Fischer y su esposa fueron sentenciados a muerte, ella por ahorcamiento y él a la horca. ¿Pero qué creen que sucedió? Cuando su esposo lo iban a colgar, cayó al suelo y escapó. Claro, no para siempre, porque en 1539 fue aprehendido y arrestado a su castillo y arrojado desde el alto de un muro. Sorprendente, ¿verdad? Estas y más experiencias estaremos conociendo de valientes hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por guardar el sábado. Esto nos lleva a reflexionar lo siguiente: ¿será que tú y yo estamos firmemente seguros de que todo lo que creemos en la Biblia para defenderlo a costa de nuestra vida? Te dejo esta pregunta y no olvides seguirnos todos los viernes. Continuemos con nuestro programa. Dios nos ha dotado de muchos talentos y si lo ponemos al servicio de Dios, se convierten en dones llenos de poder y uno de ellos es la música. Así que esta noche tenemos un especial por Abiel y Karen. Feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos. Es un gusto para nosotros poder alabar a Dios con el canto Cómo agradecer. Saludos desde Chetumal, Quintana Roo. La honra sea para nuestro Dios.
Ahora ha llegado un momento igual de suma importancia. Y ha llegado el momento de la reflexión de esta noche, el cual lo tenemos a cargo de José Sánchez y el tema es resurrección, momento presente o futuro. Así que, hermano José Sánchez, le damos el tiempo. Muy buenas noches, apreciados hermanos, amigos, jóvenes, que en esta noche estamos reunidos para este culto de recepción del sábado. Me da mucho gusto estar con ustedes y agradezco a Dios y agradezco a las personas que me dan la oportunidad de participar en este momento. Y de poder compartir este mensaje que es de suma importancia y trascendencia para el cultivo y el crecimiento de nuestra fe. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y elevemos una plegaria para introducirnos a la palabra de Dios. Amado Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre con profunda gratitud por tus bendiciones y tus misericordias innumerables que durante la semana que ha transcurrido y que hoy concluye en la parte cotidiana de la vida que nos regalas. Te damos las gracias, Padre, porque tu santo sábado ha llegado y ahora, Padre, nos disponemos a escudriñar y abrir tu santa palabra. Invocamos la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de los oyentes, sobre mí como instrumento que has escogido para compartir este mensaje, y que tu amor y tu gracia nos ayude a comprender tu santa voluntad a través de las Sagradas Escrituras, y que al abrirlas y al estudiarlas podamos ser edificados en tu santa palabra, pero sobre todo en fe, en obediencia, en fidelidad y por lo tanto en semejanza a Cristo Jesús. En su santísimo nombre te invocamos y te damos gracias por tus bondades. Amén. Muy bien, queridos hermanos. El tema que vamos a tratar en esta noche es un tema que está, digamos, fundamentado con la creencia número 26 del libro de las 28 creencias fundamentales de los adventistas. Y lleva por título La muerte y la resurrección. Viendo el libro y el capítulo que nos toca en esta noche enfatizar, volví a descubrir algo que siempre me ha gustado de nuestra fe y nuestras doctrinas. Son una maravillosa cadena de verdades que eslabonadas una tras otra nos muestran un panorama amplio, completo, profundo y maravilloso de lo que son las enseñanzas de las Sagradas Escrituras para la edificación de nuestra vida. En el libro de las 28 creencias, este tema se presenta muy ampliamente. Les invito de todo corazón, les exhorto, mis queridos hermanos y amigos que escuchan, a que si nunca han abierto el libro o no lo han adquirido inclusive, el libro de las 28 creencias de la Iglesia Adventista, lo hagan lo más pronto posible. Y léanlo, hermanos, escudriñenlo. Es más, ni siquiera necesitan comprar el libro. En internet, en Google, como todo material que puede ser útil en algún momento para nosotros, está este libro que ustedes lo pueden descargar y lo pueden leer en cualquier momento si tienen la oportunidad de poder aprovechar sus aparatos celulares y la tecnología, obviamente, que esto significa. Así que, mis hermanos, les invito a leer el tema de la muerte y la resurrección. Hablar de muerte y de resurrección está muy ligado también
con el concepto de la inmortalidad, con el concepto del pecado, la inmortalidad del alma, que es una enseñanza que también se ha difundido con muchos errores actualmente. En fin, les invito a que busquen y lean este capítulo. Sin embargo, el tema de esta noche, yo lo quiero enfocar a otro concepto que está relacionado justamente con las creencias adventistas y está muy entrelazado. De hecho, está entrelazado con otro capítulo donde se habla de la vida cristiana, el nuevo nacimiento, el bautismo, etc. Como les digo, son temas eslabonados que en conjunto nos presentan una cosmovisión muy completa y muy amplia de lo que Dios nos ha revelado acerca de su voluntad. Bien, así que introduciéndonos al tema de esta noche, lo primero que quiero hacer con ustedes es leer o compartirles el significado de la palabra resurrección. No me voy a centrar tanto en el concepto de la muerte, lo vamos a ver un tanto ya dentro del tema, pero sí me voy a enfocar mucho en el aspecto de la resurrección, pero desde una perspectiva que complementa. No voy a presentar ningún concepto, ninguna idea nueva, ni diferente. Complementa nuestra acción y que está en la palabra de Dios, como lo vamos a ver ahora. Muy bien. La palabra resucitar, de acuerdo a la definición del diccionario de la lengua española y en términos de la Real Academia Española, es un verbo transitivo que significa devolver la vida a un muerto. De hecho, se utiliza mucho otro concepto, otra palabra, que significa revivir, digámoslo como un término similar. Pero hay una acepción que me llamó mucho la atención, que es de uso coloquial, que significa resucitar, significa restablecer, renovar, dar nuevo ser a algo. Y como les digo, esta es una definición de carácter coloquial. En la etimología grecolatina, la palabra resucitar viene del verbo del latín resuscitare, que es una palabra compuesta por el prefijo re, que significa de nuevo, y el verbo suscitare, que tiene un significado de levantar, hacer levantar, poner en movimiento. Y es desde esta perspectiva del término del uso coloquial de resucitar, dar nuevo ser a algo, sobre lo cual voy a enfocar la reflexión y la meditación de esta noche. Para ello, quiero decirles que hace tiempo leí un epitafio que me llamó mucho la atención. Ustedes saben que es un epitafio, es una frase en verso o sin verso, que resume la vida de una persona cuando fallece o cuando muere, y esa frase pues tiene un significado. Les leo este epitafio que leí una vez acerca de una persona. Y decía, murió a los 40 años, pero lo sepultaron a los 60. Cuando leí este epitafio, hermanos, me hizo mucho reflexionar justamente en el tema que en esta noche vamos a considerar. Les invito a que abran sus sagradas escrituras en el libro de Efesios y vamos a leer el capítulo 2 y desde el versículo 1 hasta el versículo 7, Efesios capítulo 2, versos 1 al 7, está la reflexión que esta noche vamos a tener con base en la palabra de Dios y específicamente con el tema de la muerte, la resurrección
y todo lo que encierra esta enseñanza maravillosa acerca de ello. Porque la muerte y la resurrección están ligados a otro concepto también muy profundo y que pues es característico de la vida humana y de la naturaleza del ser humano. Y esto ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Leemos Efesios capítulo 2, versos 1 al 7 de corrido para tener el panorama de lo que vamos a hablar en esta noche. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, si ustedes observan, este texto bíblico que acabamos de leer es el que me llevó a hacer la pregunta para despertar nuestro interés y además estimular nuestra reflexión. La resurrección, ¿es un momento y una experiencia futura o presente? O incluso pasada. ¿Saben, mis hermanos? Casi generalmente, cuando hablamos de resurrección, nuestra mente habla sobre ese momento glorioso y sublime que espera a todo hijo de Dios que muera con una fe firme y sólida en el don de Cristo Jesús como su Salvador. Regularmente tendemos a pensar en la resurrección como un momento futuro. Y la verdad es que vale la pena vivir una vida con esperanza en un momento tal, indescriptible, en belleza, en gloria, bueno, no me alcanzarían los calificativos para describir ese momento. Y sin duda, es parte de lo que yo he vivido en los más de 50 años que el Señor me ha dado la gracia de militar en el camino de la fe. Yo espero ese momento futuro para volver a abrazar a mi padre, a mi madre y a muchos de mis seres queridos y muchos hermanos queridos de nuestra iglesia y amigos queridos que ya descansan en el Señor. Sí, la resurrección futura es un momento de gran esperanza para todo cristiano que entiende las promesas del Señor y las acepta y vive gozoso por ello. Pero mis hermanos, en esta noche yo quiero llevarlos a reflexionar sobre otra resurrección que es tan importante y tan indispensable para nuestra vida cristiana como lo es la resurrección de la cual habla aquí el apóstol Pablo en el libro de Efesios, y que inclusive es una resurrección a la que se refiere en tiempo pasado. Y por ello, mis queridos hermanos, vamos a descubrir o a redescubrir o a reforzar para los que ya claro este concepto y este principio,
que la resurrección debe ser una experiencia pasada, presente y futura también. Claro, con la perspectiva que cada una de ellos tiene de acuerdo al momento que se vive, que se vivió y que se vivirá. Muy bien, mis hermanos. Así que, entonces, desglosemos un poquito, porque el tema es muy profundo y maravilloso, pero desglosemos un poquito lo que tenemos aquí. Muy bien. Primero, dejemos en claro que la resurrección futura de la que habla el libro de las 28 creencias en el capítulo número 26 es la resurrección, es la muerte respecto a la muerte física que experimenta o han experimentado muchos de los que ya están en una tumba y ya se fueron al descanso, o tal vez también a nosotros nos toque en algún momento, solo la voluntad suprema del Señor lo sabe, pero esa resurrección futura se refiere a la muerte física, como dice el libro de las 28 creencias, la separación de la parte material con el aliento de vida, el polvo vuelve a lo que era, como el Señor lo sentenció desde el Edén, después del pecado, y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Y no hay nada de espíritu vagando, ni vida después de la muerte, es decir, no hay inmortalidad en el ser humano como muchas doctrinas lo pretenden enseñar y hacer creer, porque a final de cuentas, creer en la inmortalidad del ser humano después de la muerte física es una vil mentira que el enemigo esparció desde el mismo Edén, primero calificando a Dios como mentiroso, cuando al final de cuentas él fue el mentiroso, cuando le dijo a Adán y Eva, no moriréis. Y finalmente, después del pecado, Adán y Eva conocieron la muerte. Y por cierto, me llamó la atención que en el libro de las 28 creencias hay una frase muy hermosa que dice que solamente la misericordia de Dios fue la que no permitió que Adán y Eva murieran inmediatamente después de haber pecado. Porque ya Dios tenía previsto un plan de redención en la cual estaba involucrado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como ya lo conocemos a través de muchas enseñanzas y a través de la historia misma. Dice que la misericordia de Dios fue la que impidió que Adán y Eva no murieran instantáneamente después de pecar. Por eso, el enemigo que sembró la mentira, no moriréis, finalmente es llamado por el Señor Jesús como el padre de mentira. Así que creer en la inmortalidad del alma o del ser humano después de la muerte física es creer una doctrina más. Muy bien, pero volvamos a nuestro tema. Así que la resurrección futura es cuando Dios levantará del sueño de la muerte, de la inconsciencia, a todos aquellos que su amor y su gracia decida darles la vida eterna. Hasta entonces conoceremos inmortalidad, no antes. Muy bien, hermanos. Pero, ¿de qué resurrección habla el apóstol Pablo cuando acabamos de leer en el libro de Efesios, capítulo 2, versos 1 al 7? ¿De qué resurrección habla? Que incluso, como les digo, se refiere a ella en tiempo pasado. Bueno, leamos otra vez los versículos 1, 2 y 3. Y leemos lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mis hermanos, este es el punto a donde yo quiero llevarlos a reflexionar. Vivir en pecado
es estar muerto. Vivir pecando es estar muerto. Y no solamente dice no solamente habla del pecado, sino habla de vuestros delitos. Un término bastante significativo y muy profundo, mis hermanos, que nos lleva incluso a considerar el aspecto legal de la vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice que vivir en delitos y pecados es estar muerto. Y el apóstol Pablo hace recordar a los efesios y también a nosotros y a todo cristiano que estudia y escudriña la palabra de Dios, nos recuerda que en el pasado, dice versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? El pecado, mis hermanos. Porque el padre de la mentira y el padre del pecado es el príncipe de este mundo, como alguna vez el Señor Jesús lo declaró. Y entonces, seguir la tendencia del mundo desde la perspectiva de lo que es el pecado, el poder y la práctica del pecado, es estar muertos, perdón, espiritualmente, es vivir muertos moralmente, es vivir muertos emocionalmente inclusive, aplastados por el sentido de culpa que siempre el pecado traerá sobre el ser humano como consecuencia de esos actos, como le llama aquí el apóstol Pablo, como consecuencia de vivir como hijos de desobediencia. Versículo 3, y quiero subrayar un término muy interesante. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Mis queridos hermanos, alguna vez el apóstol Pablo también escribió en otro texto. Él se consideraba el primero de los pecadores. Noten que ni el apóstol Pablo, ni siquiera él se excluye de esta condición de haber vivido en pecado. Y miren que yo no me imagino a un Pablo viviendo en pecado cuando leemos su biografía en el libro de Hechos, de una vida tan recta que Pablo vivió, educado a los pies de uno de los más prominentes fariseos y maestros de la ley, como lo fue Gamaliel. Sin embargo, Pablo se incluye dentro de los pecadores. Y por eso dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y entonces continúa, versículo 3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Muy interesante, mis hermanos, porque recordemos que todos nuestros actos primero se originan en nuestros pensamientos. Así que el apóstol Pablo nos lleva al fondo de ese estado de muerte. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? ¿Cuál es la inclinación que determina el rumbo de nuestra vida? El apóstol Pablo dice que el pecado nos hace estar muertos. Y todavía más, seguimos el versículo, la última parte del versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oh, mis queridos hermanos, el mensaje de esta noche está dirigido a aquellos hijos de Dios, a aquellos cristianos que todavía vivimos luchando con el problema del pecado,
con el problema de los pensamientos desviados que provocan ira, nos hacen ser hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuáles demás? Aquellos que no conocen acerca de Dios y que también viven una vida no acorde a la voluntad de Dios. Pero hermanos, ahora aquí ya viene, ya con esto hemos hablado acerca del concepto de la muerte a causa del pecado. Pero ahora viene otro concepto muy importante, el concepto de la resurrección. Leamos los versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero no olvidemos, y por eso Pablo incrusta esta frase, que es el fundamento de nuestra fe y debe ser el fundamento de toda nuestra vida. Por gracia sois salvos. Es decir, cuidado, nunca olvidemos que nosotros no merecemos nada de lo que Dios nos dio desde el Edén. Es su gracia la que nos da la vida, es su gracia la que creó este mundo, es su gracia la que lo sustenta, es su gracia la que nos da vida. A pesar de que estábamos muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo por su gracia. Y eso significa salvación, la vida que Jesús nos da nuevamente. En esta vida actualmente, cada día que vivimos, es por gracia. Pero el Señor Jesús quiere resucitarnos, no hasta el futuro, cada día de nuestra vida. Resucitarnos del poder del pecado que nos hace vivir en una condición de muerte. Y entonces leemos versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo, hermanos, subrayen la parte que sigue de este versículo. Tiene un significado tan maravilloso. Porque el Señor Jesús no solamente nos resucita, sino nos quiere elevar día con día a una posición privilegiada, mis queridos hermanos. Final del versículo 6. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos míos, ¿a dónde quiero ir con esta reflexión? Quiero invitarlos en el nombre del Señor a que cada día, si el pecado todavía sigue dominando en algún aspecto de nuestra vida, si todavía en lo más profundo de nuestro ser hay algún pecado que nos tiene en una condición de muerte espiritual, moral, emocional, afectiva, mis hermanos, acudamos a Cristo Jesús nuestro Salvador, porque Él quiere resucitarnos, levantarnos, a hacernos vencedores del pecado para llevarnos, como dice el versículo 6,
y hacernos sentar en los lugares celestiales con Él mismo. Y así, mis queridos hermanos, la promesa de una gloria futura se comienza a cumplir en el aspecto espiritual cuando permitimos que el Señor Jesús nos libere y nos resucite de la muerte del pecado para llevarnos juntamente con Él. ¿A qué se refiere este punto de vivir las obras de la carne y ser resucitados? Vamos a leer por último 2 textos nada más. Perdón, 3 textos, pero los vamos a leer con brevedad. 3 textos. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, para que podamos entender con más claridad qué es este asunto de vivir muertos en el pecado y ser resucitados. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, vivir en pecado no nos permite tener la herencia del reino de Dios. Por eso es trascendente que permitamos que el Señor Jesús nos resucite, pero resucitarnos significa darnos nueva vida, nuevo aliento, nueva fortaleza, o como les dije en la definición de resucitar, restablecer, renovar, revivir, dar nuevo ser. Es lo que el Señor Jesús hace, quiere hacer día con día en nosotros y por nosotros, para ir viviendo una vida en una cuesta ascendente hacia una transformación a su imagen y semejanza. ¿Y qué sucede cuando el Señor Jesús nos resucita? Entonces, aquellas prácticas que teníamos de estas diferentes formas de pecado que acabamos de leer enlistadas por el apóstol Pablo, cuando el Señor Jesús nos resucita, implanta en nosotros nuevos deseos, nuevas actitudes, nuevos pensamientos, un nuevo hombre. Y dice aquí, ahora vamos a leer versículos 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Recordemos aquella ocasión cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Mis hermanos, el Señor Jesús quiere llevarnos a esa experiencia día con día, un nuevo nacimiento, a una resurrección moral, espiritual, que nos vaya libertando paulatinamente, día con día, del poder del pecado para formarnos a su imagen y semejanza. Por eso, mis queridos hermanos,
Les invito a que leamos dos últimos textos para concluir nuestro tema. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versos 1 y 2. Libro de Colosenses, capítulo 3, versos 1 y 2. Y dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, mis hermanos, quiero que comparemos estos versículos que acabamos de leer en Colosenses. Por último, nuevamente en Efesios capítulo 2 y leamos el versículo 6. Y vean, hermanos, cómo de qué manera tan maravillosa la Biblia unifica este concepto que el apóstol Pablo nos ha presentado de la resurrección que el Señor Jesucristo quiere. Y bueno, Dios también como Padre, unido al Hijo, quiere obrar en nosotros. Efesios capítulo 2, versos 6 dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque el Señor Jesús, día con día, nos lleva a vivir con Él. Queridos hermanos, mi oración para que el Señor Jesús, día con día, nos resucite del poder del pecado. Y cuando Él venga, si decide llevarnos al descanso, nos dé la resurrección definitiva para vivir con Él. Pero recuerden, este es un proceso cotidiano. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Y no olvidemos las palabras del apóstol Juan en su primera carta. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que día con día nos quiere resucitar del pecado. Dios les bendiga y que esta enseñanza sea útil en sus vidas, día con día y a cada momento, hasta ser triunfadores en Cristo Jesús. Gracias. Agradecemos a el hermano José Sánchez por compartir con nosotros este poderoso mensaje que sin duda es esperanzador para cada uno de nosotros. Y bueno, estamos ya en la parte final de este programa, entonces vamos a cantar el himno Sábado es. Sábado es día del Señor, Cristo Dios por mí. Me alegraré en su gran amor, en su gran amor. Sábado es día del Señor, me alegraré en su gran amor. Sábado es día del Señor. Sábado es día del Señor. Así que este día solamente regocijémonos en su presencia. Y para ello te invitamos a que mañana también puedas conectarte a la escuela sabática, que es a las 9:30 de la mañana,
en esta misma página. Y también te invitamos a la sociedad de jóvenes a las 6 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Bueno, querida familia, hemos terminado ya este programa de recepción de sábado, pero no nos desconectemos de la presencia de nuestro Dios. Al contrario, que este día solamente podamos permanecer en su presencia. Y qué bonito, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Seguro que todos estamos cansados por el ajetreo de la vida, por los problemas de la vida, mas sin embargo, en Cristo Jesús hallamos el descanso a nuestras almas. Y este sábado es para eso, para permanecer en la presencia de nuestro Dios. Así que te agradecemos por acompañarnos a este programa y para finalizar, los invito a que terminemos con una oración. Por favor, inclinen sus rostros. Nuestro buen Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque permites que podamos hallar descanso en tu presencia. Allí nuestro corazón puede sentir aquella paz que este mundo no nos puede dar. Gracias, oh Padre, porque ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida y de vida eterna? Permite que este día solamente podamos permanecer a tu lado, a tus pies, allí donde nuestro corazón pueda fortalecer la fe en ti, ahí donde nuestro corazón pueda recordar aquellas maravillosas promesas que tú nos has dejado y que este día sea de bendición para nosotros, pero que también nosotros seamos bendición para los demás. Querido Padre Celestial, te pongo en tus manos a todos tus hijos de toda la tierra para que, Señor, en todo lugar donde puedan estar congregados, exaltando tu santo nombre, que allí estés tú en medio de ellos. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida familia, que sigan teniendo un feliz sábado.